Este mensaje es para ti, empresario. Y es que quiero que pienses si tú le estás pagando a tus colaboradores por tiempo o les pagas por resultados. El problema con pagarle a las personas por tiempo es que absolutamente todos tendemos a quedarnos cómodos en un entorno que ya conocemos y que ya dominamos. Es por eso que después del empuje inicial que tiene cualquiera de tus colaboradores cuando apenas se incorporan en tu empresa, después de un tiempo esa motivación comienza a estancarse y solo logras tener un pico temporal en su motivación cuando le aumentas el sueldo, pero eso solo es un pico temporal de la motivación. Subir los sueldos de todos tus colaboradores por sí mismo no es la respuesta para que logres mejorar resultados, para que tu personal siempre esté motivado y por lo tanto para que tu empresa sea competitiva. ¿A poco no te gustaría saber cuál es el valor monetario que representa el resultado correcto de cada una de las actividades que se hacen en tu empresa? Y ojo, no estoy hablando solamente de los resultados que tienen que ver con las actividades de ventas. Si los resultados de un proceso representan un valor monetario de $10,000, ¿a poco no estarías dispuesto a repartir $2,000 con cada colaborador que empujó para lograr ese resultado? ¿Acaso no prefieres compartir las ganancias a cambio de mantener la motivación y asegurar que el mismo resultado se dé constantemente? Existe una idea que está en la mente de muchos empresarios y emprendedores que nos dice: contrata colaboradores y asígnales tareas para que la empresa funcione. Pero hoy tengo que decirte que esa idea es incorrecta. Es tu responsabilidad como líder definir hacia dónde quieres llevar a tu empresa y entonces asegurarte de colocar las piezas correctas que van a pavimentar el camino hacia la meta. Hoy te voy a decir cuál es la estrategia correcta que debes seguir para que dejes de pagar por tiempo y comiences a pagar por resultados. Primero, olvídate del enfoque en departamentos. Es un enfoque anticuado que ya no le aporta valor a ninguna empresa. Necesitas inmediatamente un enfoque en procesos. Define a dónde quieres llevar a tu empresa. Eso incluye las metas a corto, mediano y largo plazo. Encuentra cada uno de los procesos que hacen funcionar a tu empresa. Define cuáles son los resultados que te debe dar cada proceso. Cada uno de los procesos te tiene que dar un resultado que aporte al objetivo global, que es el crecimiento de tu empresa. Identifica cómo y con qué frecuencia vas a medir el resultado de cada uno de los procesos. Identifica el valor monetario que tiene el resultado de cada uno de los procesos para el objetivo global de la empresa. Identifica los recursos que necesitas aportar para que tus colaboradores tengan las herramientas necesarias para alcanzar esos resultados. Dale a tus colaboradores un estímulo económico si alcanzan los resultados de sus procesos. Recuerda que tú ya sabes cuál es el valor económico de cada uno de esos resultados y sabes cuánto te va a costar asignar recursos para que los colaboradores tengan las herramientas necesarias para alcanzar los resultados. Entonces, tomando en consideración esos dos datos, ya puedes saber cuánto ofrecerle a tus colaboradores en recompensa por alcanzar los resultados. Es clave el enfoque a procesos. No te puedes brincar ese paso porque de eso depende que puedas identificar cuál es el valor real en el resultado de cada uno de los procesos. Haz lo que te acabo de decir y deja de pagar por tiempo. Mejor invierte en estimular el compromiso de tus colaboradores. Tu empresa te lo va a agradecer.